Nosotros somos el grupo 1 y nuestro proyecto se basa en la evaluación de la viabilidad celular de hidrogeles de PLGA-FRP y PCL-FRP para uso potencial en el tratamiento de osteoartritis. El cartílago articular es un tejido grueso y altamente organizado que recubre los extremos de las articulaciones diartrodiales. Este tejido se considera una matriz sólida orgánica compuesta de fibrillas de colágeno que ayudan al cartílago a tener altas propiedades de rigidez. Y además contiene proteoglicanos, específicamente agreganos, que con sus cadenas de glucosaminoglicanos altamente sulfatadas unidas a las fibrillas de colágeno, secuestra grandes cantidades de iones y agua a través de cargas negativas. El cartílago está compuesto por una zona superficial con un espesor hasta de 10 a 20%, una zona media del 20 al 70% y una zona profunda del 70 al 100%, donde cada zona tiene una composición y organización de matriz extracelular, morfología celular y actividad metabólica distintas. Por todo lo anterior, el cartílago es considerado uno de los tejidos más complejos, ya que se considera como un material bifásico con propiedades mecánicas complejas como la anisotropía, la no linealidad y la viscoelasticidad. Además, el tejido de cartílago carece de conexiones neurales y vascularización, así como de un conjunto latente de células madre o condroprogenitores, lo que limita su capacidad de autorreparación mediante mecanismos de curación endógenos. La osteoartritis es la más común de las enfermedades reumáticas crónicas. Esta enfermedad se caracteriza por el desgaste del cartílago debido al roce entre las estructuras óseas, lo cual se manifiesta en dolor, inflamación, deformidad e incapacidad funcional, principalmente de las articulaciones con gran movilidad o que soportan peso. Es una enfermedad multifactorial dependiente de la edad, la obesidad, el género y la predisposición genética. El daño del cartílago articular es debido a la tensión mecánica impuesta a las articulaciones. El daño también se debe a la actividad enzimática de metaloproteasas y de agreganasas presentes en el cartílago que degradan los componentes estructurales de la matriz extracelular. Finalmente, diversos estudios han sugerido que las citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina participan en el daño inicial al cartílago al inhibir la expresión de la colágena tipo 2. La osteoartritis es considerada un problema de salud pública importante, particularmente en la población de la tercera edad. De hecho, se ha determinado que dentro de las enfermedades reumáticas, la osteoartritis es de 10 a 12 veces más frecuente que la artritis reumatoide. Asimismo, se estima que más del 50% de la población mayor de 65 años presenta algún tipo de osteoartritis, en donde la de rodilla es la más común con una incidencia del 124 sobre 100.000 personas por año. Además, en la figura 1 se observa la incidencia de esta enfermedad en donde la mayoría de los casos en Colombia se dan entre los 70 y 80 años. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad en Colombia, y teniendo en cuenta la disponibilidad de las estadísticas de esta enfermedad, se encuentra la siguiente prevalencia en 6 ciudades de Colombia: Bogotá 17.98%, Medellín 17.0%, Cali 11.06%, Barranquilla 10.6%, Bucaramanga 14.22%, Cúcuta 16.78%. Y de estos casos, el 11.13% fueron de hombres, mientras que el 20% fueron de mujeres. Desde la naturaleza degenerativa de la osteoartritis, no existe un tratamiento que cure la enfermedad. Lo que existe son tratamientos fundamentalmente sintomáticos, enfocados en disminuir el dolor, preservar la funcionalidad de la articulación afectada y retrasar el desarrollo de la enfermedad. Dichos tratamientos se dividen en 3 áreas: tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y cirugía articular. Los tratamientos farmacológicos son los que demuestran una mayor disminución del dolor y control sobre el desarrollo de la enfermedad. El más común de estos tratamientos es la aplicación de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, AINES, medicamentos inhibidores de la enzima ciclooxigenasa, en donde pueden inhibir una de las 3 clases de COX existentes, siendo los medicamentos que inhiben COX 1 o 2 los que presentan mayor cantidad de efectos adversos, específicamente en el daño gastroduodenal. Un tratamiento farmacológico que se ha comenzado a usar con el fin de reemplazar los AINES es la infiltración con ozono, es decir, ozonoterapia. Esta técnica se basa en que el ozono reacciona con los ácidos grasos insaturados de la membrana fosfolipídica y produce una serie de peróxidos hidrofílicos que estimulan la formación de sustancias desoxigenantes.
Entre los segundos tipos de tratamiento están los más rudimentarios como el ejercicio para fortalecer la articulación y herramientas que disminuyen la carga de la articulación como lo son los bastones. Otros tratamientos no farmacológicos son la magnetoterapia y la estimulación eléctrica. Cuando se detecta la enfermedad en las etapas tempranas, es posible realizar cirugía que consiste en implementar condrocitos autólogos en la articulación afectada. Estos condrocitos se adhieren al hueso subcondral para producir cartílago. Este procedimiento se ha demostrado ser benéfico para personas en etapas tempranas de osteoartritis, pero no es recomendable para personas mayores a 50 años y personas con etapas posteriores de la enfermedad debido al complejo procedimiento que se realiza. Teniendo en cuenta los tratamientos existentes, es necesario buscar otra manera de solucionar esta enfermedad. Con esto, últimamente ha surgido una nueva alternativa utilizando la tecnología de regeneración de tejidos, en la cual es posible reproducir en gran medida las características del tejido de cartílago, mediante el atrapamiento de condrocitos aislados en hidrogeles a base de biomateriales sintéticos y naturales que ayudan a promover la síntesis de colágeno tipo 2 y proteoglicanos. En el siguiente estudio se llevará a cabo la preparación de dos hidrogeles a base de PLGA y fibrina rica en plaquetas y PCL y fibrina rica en plaquetas, que permitirán características mecánicas y biológicas buenas para un uso potencial para tratamiento de osteoartritis. El PLGA se caracteriza por tener una resistencia mecánica mejorada en comparación con materiales como PLA o PGA solos, y es un material sintético biodegradable y biocompatible. Por otro lado, el PCL es hidrolítico, biodegradable y está autorizado por la Administración de Drogas y Alimentación de los Estados Unidos para uso interno en el cuerpo humano. Por último, la fibrina rica en plaquetas es un material natural con baja toxicidad y costo disminuido que promueve la adhesión, la migración celular y genera factores de crecimiento. Además, es una proteína muy importante en el proceso de coagulación. Entonces, con todo lo anterior, se realizará una prueba piloto con células Vero para medir la viabilidad de estos hidrogeles mediante pruebas como el MTT. De acuerdo a lo dicho anteriormente, el objetivo general es determinar la viabilidad celular de las células Vero en una formulación de hidrogel a base de PGLA y PRF y de un hidrogel de PCL y PRF para el estudio de esos biomateriales como tratamientos potenciales para la osteoartritis. Los objetivos específicos se dividen en tres: desarrollar un hidrogel de PGLA-PRF para el uso potencial de la regeneración de cartílago, desarrollar un hidrogel de PCL-PRF para el uso potencial en la regeneración de cartílago y el principal, determinar la viabilidad celular de las células Vero en las dos formulaciones de hidrogeles propuestas mediante el ensayo MTT. Para cumplir nuestros objetivos, se desarrollará una metodología que consta en 4 pasos: obtención de fibrina rica en plaquetas, preparación del primer hidrogel, preparación del segundo hidrogel a base de PCL y finalmente inserción celular a los hidrogeles. El procedimiento para la obtención de la fibrina rica en plaquetas es el siguiente. Primero hay que tomar 10 mililitros de sangre de la vena antecubital utilizando un tubo de ensayo sin anticoagulante. Luego de esto hay que inmediatamente centrifugar a 3000 revoluciones por minuto por 10 minutos o 2700 revoluciones por minuto por 12 minutos. Luego de esto hay que recoger el coágulo formado. Si se desea hacer una membrana, hay que tomar 2 gasas estériles humedecidas en solución salina y apretar el exudado de fibrina rica en plaquetas entre las 2 gasas para obtener la membrana. En cuanto a la preparación del hidrogel PGLA, se disuelven 800 miligramos de PGLA en diclorometano y a esta solución se le procede a añadir una solución acuosa con 5% de PBA, acetato de polivinilo. Luego de la preparación del hidrogel, se procede a unir membranas de la fibrina previamente obtenida mediante la deshidratación del coágulo obtenido con PBS. En segunda instancia, se procede a colocar el hidrogel sobre 2 membranas de fibrina en un molde de vidrio. Para la preparación del hidrogel de PCL se solubiliza 800 miligramos de 5% de PCL en diclorometano mediante agitación. Tras la preparación del hidrogel, se realiza el mismo procedimiento con el hidrogel anterior.
Para colocar las células Vero se utilizará un mismo procedimiento para los dos hidrogeles, el cual está descrito por Lee y colaboradores. En esta metodología se mezclan las células individuales con la solución de hidrogel a 4 grados centígrados, procurando que la cantidad de medio con células sea el 10% del volumen del hidrogel. Luego se colocarán en una placa de 12 pozos y se incubarán a temperatura ambiente o 37 grados centígrados durante 5 minutos para formar un hidrogel completo. Después se añadirá DIMEM a 37 grados centígrados suplementado con suero bovino fetal al 10%. Cabe aclarar que el medio debe ser cambiado diariamente. Para este proyecto se hará el siguiente protocolo para la prueba MTT. Se tomará como control negativo silicona debido a que en este material las células no sobreviven. Como control positivo, medio de cultivo DIMEM. De tratamientos dispondremos de muestras de los tipos de hidrogeles sintetizados. Ahora bien, las células por su parte estarán expuestas a las condiciones mencionadas anteriormente por un tiempo de 3 horas y se harán 3 réplicas de cada uno. Para el procedimiento experimental se siembran 100 microlitros, una suspensión con concentración de células Vero de 1 por 10 a la 5 células sobre mililitro en 0.2 mililitros de medio DIMEM, en una microplaca de 96 pozos. Luego se quita el medio de los pozos y se lava con 50 microlitros de PBS y se le añaden 2 gramos de cada uno de los hidrogeles a estas células, 2 gramos de silicona para el control negativo y 100 microlitros de medio DIMEM para el control positivo. Luego se incuba a 37 grados centígrados en un periodo de 3 horas. Después se retiran los tratamientos y controles para agregar 10 microlitros de MTT e incubar la microplaca durante 6 a 7 horas a 37 grados centígrados. Luego de este tiempo se retira el medio con MTT y se le añaden 100 microlitros de DMSO y se agita por 45 segundos. Se lee en el lector de microplacas utilizando DMSO como blanco y se calculan las densidades ópticas con los resultados de acuerdo a las fórmulas establecidas.